La obra La noche tiene un árbol es una colección de 25 cuentos, pero nosotros nos centramos en uno llamado El moribundo. El cuento fue escrito por Guadalupe Dueñas y publicado en 1958 junto con otros cuentos bajo el nombre de la compilación de Tiene la noche un árbol, que es también el nombre de uno de los cuentos de la misma autora. El cuento, El moribundo, es un cuento trágico escrito en prosa ficcional, con un narrador en primera persona, quien funge como espectador de los acontecimientos que le suceden al personaje que representa el moribundo, aunque esto no le excluye de jugar un papel en la historia. Este cuento tiene lugar durante un acontecimiento histórico, siendo este la Guerra Cristera, y gira alrededor de un moribundo con una enfermedad terminal que contrajo como consecuencia de la guerra, y una chica que lo observa durante sus últimos momentos de vida. Nuestra historia abre una madrugada con granizo. Se nos presenta un par de amigos de los padres del narrador. Entraron a la casa la vieja Alta, su hijo, su hermana Asunción y finalmente Samuel. Este último era tonto, babeaba y se convulsionaba con espuma en su boca. Asunción era una monja que nunca estaba en el convento. Ella hace meses que no hablaba con su madre y 3 años de no ver a su hermano. El hermano se encontraba enfermo de tuberculosis. Este había sido aprisionado en las mazmorras de Morelia, donde contrajo la enfermedad. Él vio a sus compañeros sucumbir a los efectos de esta y decidió huir a pesar de saber que no tenía remedio su condición. Tras escapar a Yurecuaro y llegar a México, solo esperaba la muerte. El narrador permaneció a su lado, mientras que múltiples médicos entraban a lo largo de los meses con el objetivo de encontrar una cura por medio de análisis. Todo esto siendo fútil, ya que el hombre solo empeoraba con el transcurso del tiempo. El hombre, incluso en su estado actual, relataba que su vida era buena y pedía callar el llanto de su madre, determinando este acto como uno basado en lástima y cobardía. Uno de los doctores realizó una junta que resultaría ser la última. Sugirieron terminar con su vida como un final piadoso. El moribundo aceptaba perecer de aquella manera, pero debido a objeciones del cura, el doctor se retiró dejando al hombre sucumbir a su enfermedad. El enfermo seguía vivo bajo lo que le relataba nuestro narrador, dándole promesas de un futuro que terminó no sucediendo. Al final, el hombre sucumbió a la enfermedad. Nuestro narrador sintió resentimiento de las invenciones que aquel hombre le contaba, siendo destruidas por su partida. Pasando al contexto histórico, el moribundo está ambientado en el contexto de la Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada. Este fue un movimiento de resistencia en México durante la década de 1920 en respuesta a la aplicación de las leyes anticlericales promovidas por el gobierno mexicano, particularmente la ley Calles, que restringía la influencia de la Iglesia Católica en el país. Durante esta guerra, que duró aproximadamente de 1926 a 1929, hubo enfrentamientos violentos entre los cristeros y las fuerzas del gobierno. Ambas partes cometieron abusos y atrocidades, es decir, y la población sufrió las consecuencias del conflicto. Se estima que murieron decenas de miles de personas durante la guerra. Además, los cristeros eran en su mayoría campesinos y personas religiosas que se unieron para luchar por su libertad religiosa y la protección de sus derechos. Regresando a la historia, se nos has contado que el susodicho moribundo era un simpatizante del bando cristero, el cual fue mandado a prisión por 3 meses porque tenía una bodega con gran variedad de armas y arsenal de los cristeros. Guadalupe Dueñas, quien fue una destacada escritora y periodista mexicana que nació en 1920 y falleció en 2002, por lo que en sus primeros años de vida alcanzó a vivir este suceso de la historia. Esto se agrega que Guadalupe Dueñas retrata sus memorias y experiencias en sus cuentos. En este caso, retrata su infancia durante la Guerra Cristera. Esto se refuerza con la narradora de la historia, que es una niña que vive de primera mano con el moribundo. El moribundo es un cuento que aborda la temática de la muerte y el deterioro físico, que podría reflejar el deterioro de la situación política de la época, además de la gran tragedia que estos acontecimientos causaron y cómo afectan la vida de la gente común, que, como el moribundo, terminaba participando en la guerra y solía sufrir las consecuencias de aquello. A menudo termina en tragedia por las lesiones que se obtienen en esta. Asimismo, se nos muestra a través de la protagonista un punto de vista distinto, uno en el que la gente ordinaria permanece como un espectador de la situación a su alrededor,
pero aún así se ve afectada por ella y más a menudo siendo testigo de la tragedia que esta causa. Tiene la noche un árbol de Guadalupe Dueñas es una antología de relatos con 25 cuentos en total, que nos cuentan diferentes historias cada uno, algunos inspirados en la vida de la autora y otros no tanto. En el presente escrito analizaremos el cuento El moribundo, el cual se refiere a una persona que se está muriendo o que está a punto de morirse. El moribundo trata de uno de los hijos de los amigos de los padres, que fue llevado a una prisión donde se contagió de tuberculosis. Escapó y llegó de vuelta con sus familiares, pero llegó en muy mal estado. El narrador cuenta cómo este hermano era su favorito, ya que era paciente con sus caprichos, era inteligente y también bondadoso. Por todo esto se quedó a su lado mientras estaba enfermo hasta que finalmente falleció. Empezando con la estructura interna, el desarrollo nos da detalles de los amigos de sus padres y sus hijos, y el narrador nos empieza a describir al hijo preferido. El clima se nos presenta cuando se dice que unos policías llevan al hijo a una prisión, se contagia de tuberculosis y escapa de la prisión. Finalmente se nos da el desenlace, el cual es cuando regresa a casa en muy mal estado. Hay varios doctores tratando de curar sus penas, mas al no haber cura, el hijo acepta su destino y se va muriendo poco a poco. Analizando la estructura externa, se puede notar que la historia empieza desde un punto medio en la historia, y a medida que va avanzando nos relata cómo empezó todo y después termina con el final. Este orden es tipo in media res. Siguiendo con los personajes, se nos presentan alrededor de 5. Los amigos de los padres, los cuales siempre se mostraban tristes y decaídos. Asunción, una monja seria y sin emociones. Samuel, inseguro e idiota, según el narrador, tenía epilepsia. La madre, que siempre se mostraba dulce. El hijo inteligente, el cual era bien llevado, bondadoso y paciente. Y finalmente el narrador, y por la descripción del cuento se presume que es una niña de 10 años. El personaje principal sería el hijo preferido del narrador. Como personaje secundario sería el narrador, y el cual tiene una posición homodigética, y como incidental sería Asunción, Samuel, la madre y los amigos de los padres. En cuanto al estilo literario, podemos observar que se utiliza un lenguaje bastante elaborado y a veces informal, haciendo que el cuento sea un poco complicado de entender a la primera leída. También incluye varias metáforas, como sus rostros llovidos, y símiles inoportunos como el granizo. Añadiendo, en el cuento se hace referencia a la muerte, los obstáculos y caídas de la vida, ya que todo el cuento es acerca del hermano inteligente, el preferido del narrador, que al final va muriendo poco a poco. El título de la obra, El moribundo, se menciona dentro del cuento 2 veces, haciendo referencia también a este personaje que regresó a casa en muy mal estado. Finalmente, tomando todo lo anterior en cuenta, podemos decir que, bajo nuestra propia experiencia, que el cuento moribundo constituye una lectura ligera pero intrigante, ya que nos permite echar un vistazo a la tragedia del pasado y cómo era esta percibida por la gente de la época. Recomendamos este cuento de Guadalupe Dueñas por su estilo narrativo poético y su exploración de diversos temas, tales como la muerte y la guerra. Además, podemos observar cómo Guadalupe Dueñas generalmente retrata la manera en que las mujeres se enfrentan a las expectativas sociales, buscando su lugar en el mundo. En general, una lectura que vale la pena el tiempo, que es placentera y que te hace pensar.